¿Qué tal, amigos? Estamos aquí de nuevo en una nueva edición del programa Argumentos que va a tratar de algo propio del mes de octubre, mes del Rosario, dicen. Vamos a hablar del Rosario. Seguramente muchos de ustedes saben que esto es un rosario con sus 5 misterios, sus 50 cuentas. Luego tendremos ocasión de explicar la forma y algunas particularidades de esta, que podríamos llamar herramienta, de este auxiliar de la oración a la Virgen. Seguramente no tantos de ustedes habrán visto un rosario como este, que tiene 15 misterios, porque los misterios del rosario son 15, las llamadas las 3 partes del rosario, son 15 misterios. O bien, para los tiempos modernos y la agitación y el frenesí de la ciudad y la falta de bolsillos practicables, seguramente ustedes también conocerán esto que le llaman un rosario de dedo. Se ensarta en el dedo y se hace girar. Un rosario de un misterio. Todos estos son instrumentos auxiliares para la práctica de una devoción de gran raigambre en la Iglesia Católica, universal y de origen en nuestra tierra española. Para hablar del rosario están con nosotros 4 personas que tienen muy buenos motivos para estar hoy con nosotros aquí y a las que yo agradezco especialmente su presencia. Está con nosotros don Alejandro Burgos. Don Alejandro, ¿cómo está usted? Muy bien. Muchas gracias de modo especial por haber venido, porque sé que ha venido usted de fuera de Madrid expresamente para participar de este programa. Yo se lo agradezco muy de veras. Él es sacerdote, está incardinado en la diócesis de Valladolid y es autor de un libro. ¿Puede mostrarlo a la cámara? Pues sí. Mostrarlo así. Es un libro que se titula... Se titula El rosario que ama a Dios. ¿Porque hay rosarios que no ama a Dios? ¿O qué? Bueno, es una manera de expresar que el rosario no es algo que solo ama a la Virgen, sino que el rosario es algo amado por Dios Trino, por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, bien. O sea que esto es lo que podríamos llamar teología del rosario. Bueno, es un libro de espiritualidad, de historia, de teología, cuenta, y un libro muy práctico, para ayudar a la gente a rezar con fotografías, para que la gente rece a gusto. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos, muy de veras. Con nosotros está también el padre Carlos Lledó. Es dominico, como se puede apreciar. Está a la vista. Está a la vista. Muchas gracias por acompañarnos, padre. Encantado. El padre Lledó es el que me ha suministrado este rosario de 15 misterios, que tiene una cruz particular que tiene mucho que ver con lo que nos acaba de contar don Alejandro Burgos, que es que este crucifijo es un crucifijo trinitario. Está Dios Padre en la aureola, ahí en el brazo de arriba de la cruz. Está la iconografía más común del Espíritu Santo, que es la paloma, ahí, justo debajo, y Dios Hijo en el crucifijo, que es el crucificado. Viva la Virgen, viva María, viva el Rosario. Viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Bueno, ¿cómo que qué es eso de fundar el Rosario? Que tiene su origen en Santo Domingo. Ahora, lo que habría que explicar, sin duda alguna, en qué sentido el origen está en Santo Domingo. El rezo de las Ave María, el rezo del Padre Nuestro, el estilo de predicación de Santo Domingo, cómo después la gente se reunía para recordar esa predicación, cómo se iban asociando. Pues nos lo contará. Si y Dios yo quiere. Le agradezco que nos acompañe hoy. Muchas gracias. Está con nosotros también don Ricardo González. Hola. ¿Cómo está usted, don Ricardo? Don Ricardo es vicesecretario general, tengo anotado aquí, del Apostolado Mundial de Fátima. Efectivamente. Porque resulta que la Virgen de Fátima, según cuentan los niños videntes, hoy los 2 que murieron jovencitos, Sí. ya en los altares, la mayor de los 3 niños que vieron a la Virgen, la aparición de la Virgen, vive todavía, Sí.
es religiosa, Sí. y los tres coincidieron en que la visión era la de una mujer muy hermosa que tenía un rosario en las manos. Efectivamente, una mujer resplandeciente, y se presentaba al final, de hecho en la última aparición, como ya luego puedo comentar, se presentaba como la Señora del Rosario, ¿no? Ella recomendaba muy vivamente y muy especialmente en todas las apariciones que tanto los niños como todas las personas rezaran el Santo Rosario por todas las fuentes de gracia que representaba para toda la humanidad, ¿no? Y tengo que contarle, don Ricardo, una cosa. Hace algún tiempo, uno de los programas de argumentos Sí. trató de las apariciones, los milagros, los hechos extraordinarios, etcétera, y una de las cosas que quedó clara era que no era, ninguna aparición era de fe, materia de fe. Ningún cristiano tiene la obligación de creer que se haya aparecido la Virgen de Fátima, ni la Virgen de Lourdes, ni nada. Lo que pasa es que quizás por el prurito de dejar claro esto, tal vez no quedó lo bastante claro, clara otra obviedad, que de ninguna manera está prohibido creérselo. Claro. Y usted se encuentra entre los que se lo creen. Efectivamente. Muy bien. Y en toda su magnitud. Además que es claro que la Iglesia lo acepta porque contiene la verdad, que es Cristo, la misma verdad y el mismo Evangelio, ¿no? Y bueno, pues esto es absolutamente irrefutable, ¿no? No es de fe, pero el Papa fue a Fátima a rezar. Efectivamente. Lo cual, pues hombre, no deja de ser una pista, no de que sea verdad o no sea verdad, sino de lo recomendable que es rezarle a la Virgen de Fátima, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que su condición de vicesecretario general del Apostolado Mundial de Fátima tiene que ver íntimamente con el rosario, con la devoción del rezo del rosario. Ya lo creo. Y de hecho, bueno, el carisma del Apostolado Mundial de Fátima, una de las características propias que tiene es el rezo del Santo Rosario, el rezo diario del Santo Rosario, ¿no? Para todos aquellos que están de alguna forma asociados a este movimiento, una de las condiciones, entre comillas, que tenemos que cumplir espiritualmente es el rezo del Santo Rosario. Ajá. Pues gracias por acompañarnos Encantado, también. encantado. Y el último de la fila, que no es un grupo musical, sino que es un señor de carne y hueso, al que le toca, solamente por la disposición topográfica de la mesa, pero no el último, porque aquí somos todos iguales a estos efectos del programa, es don Luis López. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy bien. Don Luis López es miembro de Rosario Vivo. ¿Qué es Rosario Vivo? ¿Qué es eso? Difícil de explicar en dos palabras, ¿no? Pues Bueno, es intentar actualizar el rosario a las necesidades del hombre moderno, ¿no? Tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Es decir, las necesidades, por ejemplo, en España, a nivel colectivo hay un problema importante y serio que es el tema de la falta de paz en el País Vasco, y a nivel individual, pues también la cantidad de problemas que cualquier persona sufre diariamente, ¿no? Y creo que el rosario son dos elementos. Es un elemento que ayuda en las dos situaciones, ¿no? Porque cuando rezas el rosario, yo creo que de alguna manera, y no creo que de alguna manera, sino creo que realmente que la Virgen se te pone a tu lado. Estoy seguro que está oyendo cómo la rezan las Ave Marías, como ya lo hizo cuando el arcángel se la rezó, la primera Ave María, ¿no? Dios te salve María, ¿no? Pues creo que esa es la situación del que reza el rosario, tiene a la Virgen al lado. Y por eso se dice tantas veces que después de rezar un rosario todo queda en calma. Bueno, vamos a ver. Me parece muy admirable eso, que conste. Lo que me pregunto yo es si esto no es una apelación al sentimiento, No. sobre todo, lo cual, desde el punto de vista de la ayuda espiritual, puede ser perfectamente, válido y recomendable. No faltaba más. Somos seres sentimentales. No tenemos por qué renunciar al estímulo del sentimiento, sobre todo para obrar bien. O sea que vaya esto por delante. Pero, claro, le pregunto yo, ¿esto obedece a un estímulo sentimental o a una voluntad de extender la devoción al rosario, o a qué obedece?
¿Qué es Rosario Vivo? ¿Una organización? ¿Una asociación? ¿Qué es? Mira, yo te digo cómo empezó en concreto. Rosario Vivo empezó porque, como bien ha dicho Ricardo, la Virgen en Fátima dijo: rezar el rosario y acabará la guerra. Entonces yo trasladé, y unos cuantos amigos trasladamos ese pensamiento al problema del País Vasco. Dijimos, bueno, pues entonces para que acabe el conflicto hay que rezar el rosario. Ya lo hemos acercado a una realidad concreta y colectiva, que la gente ha olvidado que también rezando se resuelven problemas colectivos. Y entonces pues empezamos a rezar por esta intención en concreto, ¿no? Y hemos hecho cosas, pues, yo creo que bastante interesantes, que por discreción pues hay que guardar con este tema del rosario, ¿no? Hemos ofrecido rosarios, porque no nos conformamos solo con rezarlo, sino ofrecer cada una de sus cuentas. Es decir, que podamos ir a, en el caso del tema de la paz, hemos ido a determinadas personas que tienen relación importante con este tema. Les hemos dicho, pues mire, tal día en esta parroquia, que es el Cristo de la Salud en Madrid, rezamos un rosario por usted. Cada una de las personas que rezó el rosario echó una cuenta. Este rosario que le entrego ahora, con sus 60 cuentas, son 60 rosarios rezados por usted. Y en el momento de echar la cuenta también hicimos un sacrificio, es decir, para que Dios ilumine su pensamiento, su manera de actuar a la hora de afrontar este tema, porque si Dios no ilumina la mente del hombre, veo muy difícil que podamos resolver problemas de gran envergadura. De hecho, el terrorismo pues lleva afectando a España 20 y tantos años, casi 30, y nadie lo resuelve, ¿no? Yo creo que es que en realidad todavía no se ha hecho una verdadera oración en común. 34. Claro, se quiere resolver todo a base de diálogo, que es lícito, de política, que es por supuesto estupendo, pero se olvida que hay problemas que solo los resuelve Dios. Y creo que este es uno de ellos. Entonces, esto fue lo que nos motivó a empezar a rezar el rosario y a ofrecer rosarios por determinadas personas. Porque creo que se puede mencionar, diremos que hicimos un rosario por don José Ortega Lara, ¿no? Y se lo entregamos a su mujer. Y yo creo que nosotros hicimos, pues que fue esto en el mes de mayo, justo antes de que lo liberaran. Creo que fue una punta de lanza para ellos nada más, porque creo que mucha gente debió rezar rosarios por él, ¿no? Pero al poco tiempo se liberó. Y una persona pues relacionada con este mundo del terrorismo, muy enterada desde luego, nos dijo, estoy convencido de que, porque a él también le dimos un rosario por este motivo, que este señor ha sido liberado gracias a las oraciones del rosario. Nos lo dijo así. Yo creo que es que como a él le impactó que le diéramos el rosario casi 15 días antes de la liberación, y él es una persona que tiene una grave responsabilidad en estos temas, o la tenía, pues creo que él lo interpretó así. Y lo digo como ejemplo, pues para que, hombre, los cristianos nos demos cuenta que rezando el rosario y rezando de verdad, pues Dios nos puede ayudar en nuestros problemas colectivos de una manera importante. Podría contar muchísimas anécdotas en relación con el tema de la paz y del País Vasco, y también muchísimas anécdotas en relación a la vida individual de muchas personas, porque el rosario no solo lo hemos ofrecido por este tema, que es primordial para nosotros, sino también por las necesidades individuales de mucha gente, gente enferma, gente que se ha quedado sin trabajo, padres que no tienen hijos, en fin, cantidad. Pues cada rosario que hemos hecho en esta iglesia ha sido hecho concienzudamente. También, sí, Ramón, si adelante, si adelante. te parece... Esto, terminadas las presentaciones, esto es una conversación abierta y como usted Perfecto. pide la palabra, adelante. Perfecto. Yo un poco haciendo alusión también a lo que comentaba Luis, me gustaría recalcar en la figura de María la omnipotencia de intercesión de María, ¿no? Entonces, María es la que realmente cambia todos los acontecimientos en el mundo, la que tiene la capacidad y el poder ante Dios de cambiar los acontecimientos y, como decía Luis también, de proporcionar la paz al mundo, ¿no? La paz personal, la paz en las familias y la paz en la sociedad, ¿eh? Ella solamente puede conseguirlo, como lo ha demostrado, por ejemplo, en el atentado contra el Papa en el año 81, se vio su mano clarísimamente, como fue, por ejemplo... Lo ha comentado el propio Papa alguna vez. Sí. Como, por ejemplo, en la caída del telón de acero, ahí se ve un poco la incidencia de María cuando se consagró el mundo con todos los cardenales y el Papa. Y entonces ahí podemos apreciar que María es la que tiene el poder de cambiar los acontecimientos y que solamente los hombres por nosotros mismos no tenemos esa capacidad. Podemos ayudar efectivamente uniéndonos, hablando, dialogando, pero necesitamos esa labor de María intercesora. Bueno, todo esto está muy bien, pero a mí me gustaría que nuestros espectadores tuvieran algún conocimiento que seguramente pues, muchos de ellos no tendrán sobre cómo nace esto. ¿A quién se le ocurre
esta forma de rosario? Dice, ¿cómo nace esto? ¿Qué hizo Santo Domingo? ¿Cómo funciona esto? En la época de Santo Domingo existe ya una costumbre de rezar y de rezar el Ave María, sobre todo la primera parte del Ave María y también del Padre Nuestro. Y yo diría... ¿La primera parte o todo el Padre Nuestro? No, el Padre Nuestro completo. Completo y la primera parte la primera parte del Ave María, porque, del ángel. Sí, porque la segunda parte además es posterior, es muy posterior. La Iglesia lo añade posteriormente. Y entonces Santo Domingo de Guzmán, diría yo, valga la expresión, tiene la obsesión de la Virgen, que la queremos tener todos, ¿no? Y él reza casi continuamente el Ave María a la Virgen. Y esto aparece en su predicación. La predicación de Santo Domingo, y esto es muy importante para entender el rosario, es esencialmente cristológica. Santo Domingo predica los misterios de Jesucristo según el Evangelio, y en concreto según el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo, que se las sabía de memoria. Y él predica los misterios de Cristo. Entonces no había todos estos medios que hay hoy de radio, de televisión, y las predicaciones eran larguísimas. O sea que la gente llegaba a la plaza del pueblo y estaba toda la mañana o toda la tarde, y entonces Santo Domingo va exponiendo los misterios de Cristo. Y entre exposición y exposición de los misterios de Cristo, él hace rezar y cantar el Ave María a la Virgen. Y eso va estructurando ya un estilo o una espiritualidad. Entonces, predicación central de los misterios de Cristo y el Ave María, que yo diría que es como aplicar, como actualizar la presencia maternal y medianera de la Virgen. Santo Domingo se marcha de los pueblos y entonces se van organizando como grupos, diríamos grupos de perseverancia, algo parecido a lo que se habla también en los ejercicios después. Grupos de perseverancia, y estos grupos se reúnen, recuerdan o meditan esos misterios de la vida de Cristo y van intercalando también el canto de las Ave María. Y esto es lo que muy poco después, y sobre todo con el Beato Alano de Rupe, dará lugar a que se constituya ya las cofradías del Rosario. Y entonces estas cofradías... ¿Ya tiene ese nombre, Rosario? Sí. Y entonces... aparece... Rosario derivado de rosa, claro. El rosario viene de rosa. Claro. Y entonces aparecen estas cofradías del Rosario, y el Rosario, que esto es muy importante, el Rosario es ante todo y sobre todo una meditación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo VI en el Marialis Cultus y este Papa, y sobre todo Pablo VI en el Marialis Cultus, dice expresamente el rosario es esencialmente cristológico y eclesiológico. Y entonces, unido al recuerdo, a la meditación o a la contemplación, llega a decir Pablo VI, de los misterios de Cristo, se va apareciendo estas decenas de Ave María, que tiene en la mente del Papa, tiene como el valor de una oración litánica, unas preces litánicas dirigidas a la Virgen, pidiéndole que estos misterios de Cristo se realicen en nosotros. Y entonces el rosario aparece porque es una estructura teológica muy buena. Vamos a ver el nuevo documento de este Papa. El Papa nos dice cómo entonces en el rezo actual del rosario lo que tratamos es de recordar los misterios de Cristo, o de meditar los misterios de Cristo, o de contemplar los misterios de Cristo. Y ese rezo o ese recuerdo o esa meditación tiene como fondo
el rezo de las Ave María. Pero no cabe la menor duda que nosotros en cualquier predicación y en cualquier campaña del rosario tenemos que insistir que ante todo el rosario es cristológico. Y yo recuerdo los misterios de Cristo. O sea que no se trata de hipervalorar la función de la Virgen, etcétera, como algunas confesiones cristianas no católicas atribuyen a las devociones marianas, ¿no? Sí, bueno, es que incluso hubo algún problema sobre esto inmediatamente después del concilio, y claro, el rosario, siendo un arma de devoción predilecta de los papas, y son, me parece, 54 papas los que hablan de él, pero el rosario, como cualquier oración, nunca va dirigida a un santo o a la Virgen. Lo que hace Dios nuestro Señor. Va dirigido a Dios nuestro Señor y va dirigido a Jesucristo. En este caso, la Virgen en el rosario juega un papel excepcional, precisamente porque es madre y porque es medianera y es corredentora. Y esto, en el lugar de la mediación, le da un lugar inmediato a Cristo, pero siempre, siempre subordinado a Cristo. Claro. Sí, pero es la que dice, haced lo que Él os diga, y entonces el agua se transforma en vino. El ejercicio de la mediación, claro. Ese es el ejercicio de la mediación. Haced lo que Él os diga, pero ¿Él quién es? Pero ella misma orienta hacia Jesucristo. Y esto, el rosario, entonces, es un instrumento por el cual reconocemos la maternidad de la Virgen, pero como nos dice el Papa en este documento, en este Ángelus reciente, dice el Papa que el rosario nos ayuda a redescubrir el rostro de Cristo a la luz de la Virgen María y a la luz de la mirada de la Virgen María. Y es donde anuncia este documento y presenta el rosario como una oración tradicional, sencilla, profunda. Vamos, yo sigo hablando, pero... Añadiría alguna cosa sobre la historia. Adelante, adelante. Y luego les haré alguna pregunta técnica, digamos. Yo suelo comparar el rosario con las catedrales, con nuestras catedrales, porque tiene una historia parecida. Las catedrales ha costado muchos siglos construirlas, y hay toda una sabiduría que se va añadiendo, pues el románico añade un poquito, el gótico. Entonces, el rosario es prácticamente una construcción que dura siglos. No lo ha hecho una sola persona, porque es imposible. Que dice, me voy a inventar una oración que será así. Santo Domingo yo creo que es el catalizador, el gran catalizador del rezo del rosario. Las cosas empiezan mucho antes. O sea, primero... Creo que sí que es interesante así brevemente contarlo. Adelante. Estamos para eso. Primero hay una sustitución de las oraciones penitenciales que les mandaban a los monjes y les mandaban en penitencia 50 Padres Nuestros, 50 de Marías. Entonces empieza a rezar una cosa que se llama el Salterio del Pater o el Salterio de María. El Salterio del Pater son 100 Padres Nuestros, el Salterio de María son 100 o 150, a veces se sustituye a los 150 salmos. Entonces ahí se empieza a rezar o el Pater o el Ave. El Ave solo la primera parte, porque la segunda no existía. Y alrededor de eso se pasa en el siglo XI, por ahí. En el siglo XII ya alrededor de Santo Domingo se cataliza, yo creo que dos cosas. Una es el rezo del Ave y otra la meditación, fundamentalmente la meditación del misterio de la Encarnación, que es lo que dice el Ave María. Y luego ya tiene que pasar más tiempo. O sea, lo que son... Los misterios gozosos, llegan, sí, sobre todo el misterio de la Encarnación, por lo menos los datos históricos que tenemos son de algunos dominicos que rezaban el Ave 100 veces, eso está escrito, mientras meditaban la Encarnación. Los misterios, yo creo que son una influencia, que es una influencia bonita, de los cartujos y también de los dominicos, pero ahí se juntan dos influencias. Los cartujos inventan una cosa que es muy divertida, que la siguen haciendo los alemanes, que son las cláusulas. Entonces es que poco a poco, mientras se dice el Ave María, se intercala una frase que dice Dios salve María, Jesús que nació en Belén, Jesús que murió en la cruz, Jesús que resucitó. Y así se inventan 50 frasecitas cortas
para meter en el Ave María la vida de Jesús. Pero eso no lo puede recordar nadie, porque 50 frases no hay que las recuerde. Entonces eso luego, como Alano de Rupe, que lo ha citado el padre, junta las dos tradiciones, la cartujana y la dominica, porque él había estado en monasterios de cartujos, y entonces de ahí sale eso, lo más parecido del siglo XIV a nuestro rosario, que es ya meditando y al mismo tiempo rezando la Ave María. Y por eso yo, de la historia, luego sigue el tema de la meditación. Es decir, que la estructura del rosario ahora mismo, siguiendo cronológicamente los misterios de Jesucristo, empieza en el siglo XIV. Es del siglo XIV, y es lo que viene a sustituir a esas cláusulas. Sí, bueno, más o menos se puede decir. Y luego sigue la historia y aparece la mediación materna, que es una corriente medieval de amor a María tremenda, y entonces se pone la segunda parte de la de María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, intercede. Ahí es como otra aportación de otro siglo. Luego viene el periodo barroco y mete el Gloria, que es la aportación de otro siglo. Y luego vienen el rezo de las letanías incorporado al rosario. Las letanías empiezan en el siglo XIII. Pero este rezo la letanía lauretana. Sí, que hacemos los españoles sobre todo, de juntar rosario y letanías, que no lo hace todo el mundo, es una cosa de León XIII, de finales del siglo XIX, donde él dijo que en las parroquias se rece el rosario con letanía. Entonces, a partir de ese momento, nosotros seguimos. Y me gustaría decir que podemos seguir madurando el rosario. O sea, que es un organismo vivo puede seguir evolucionando. Hay siglos de hecho, de construcción. En la letanía lauretana se van incluyendo jaculatorias, digamos, nuevas. Entonces, la vida puede hacer que el rosario siga poco a poco. No son cosas hechas en una mesa de un investigador que dice, ahora vamos a cambiar el rosario, sino es la vida de la gente, de los pueblos, la que poco a poco, a lo largo de los siglos, añade una corriente nueva que hay de devoción a María. Al final no se sabe cómo esa corriente se incorpora al rosario de alguna manera. Por eso es una preciosidad. Pero yo me acuerdo de cuando se incluyó en la letanía lauretana el Regina in Caelum Assumpta. No se acuerda, ya lo sabía yo, porque eso era de antes de que naciera. Pero yo sí que me acuerdo, y seguro que el padre también. Claro que me acuerdo, claro. Y me acuerdo del día de la definición dogmática de la Asunción. De la Asunción, en el año 50. Sí, sí. Aquí siguiendo un poco con este razonamiento, con esta evolución del Santo Rosario, también sería interesante ver en el siglo XVI, con San Pío V, sí, cómo estableció, él atribuyó de alguna forma la victoria de la batalla de Lepanto a la intervención de la Virgen María, y él instituyó la festividad de Nuestra Señora del Rosario, curiosamente. Y la estructura actual del Rosario, de los tres series, se le debe a San Pío V. Se debe a San Pío V. A San Pío V, Papa Dominico. Es decir, hay 5 misterios gozosos que se llaman... 5 dolorosos y 5 dolorosos. El primero es el nacimiento y la infancia, bueno, la encarnación y la infancia de Cristo. El Evangelio de la Infancia. El Evangelio de la Infancia, el Evangelio de la Pasión. Sí. Y los misterios gloriosos tiene la resurrección, la ascensión. Y claro, y los otros 3 misterios que quedan son Pentecostés, donde la Virgen tiene un lugar preeminente, ahí. Luego, el misterio de la Asunción. Evidentemente mariológicos. Claro, eso ya, porque claro, el paso de Cristo por la tierra termina en la Asunción, en la Ascensión, perdón. La Ascensión y luego ya... La coronación. Y luego la coronación. Pero eso yo supongo que era... para redondear que fueran 5, 5 y 5, digo yo. Sí, sí. Porque es que, no, lo digo, eso no es ninguna bobada, porque lo digo porque la necesidad de tener esa industria mnemotécnica humana, porque luego habría que explicar el por qué esa repetición, que a veces puede recordar, pues eso, a los de esas cosas. Pero ¿no? yo haría una observación, un paréntesis. Hablamos de los 5 misterios, pero nosotros tenemos, y trabajamos en eso, y trabajamos en Claudio Coello en ello, lo que se llama el rosario viviente. Y el rosario viviente es el rosario de los niños. Y entonces, el niño, hasta los 14 años, el niño reza un solo misterio, y al niño le vale por todo el rosario. Y me refiero sobre todo a